Queridísimo Andrés Oppenheimer, con esto que te vas a Bogotá, te encargo mi piedrita, por favor. Qué gusto saludarte, querido Andrés. Bienvenido. Vas a Con- presentar tu libro a la Feria de Bogotá. Voy a presentar mi libro Cómo salir del pozo en la Feria de Bogotá. México no es el único país que necesita salir del pozo. Híjole, sí. Colombia, Argentina, la lista es larguísima. Así que me da como para presentarlo en varias ferias del libro. Después voy a la Feria del Libro de Lima, en Perú, también. Es que el libro es un Eh, trancazo, Andrés. ¿Ya te das cuenta de lo que escribiste? ¿Ya te diste cuenta de lo que escribiste? es bien interesante, Fernanda, porque es un tema, como lo hemos hablado muchas veces, que no solía ser el mío, ¿no? El tema de cómo aumentar la satisfacción de vida, la felicidad de los países, pero es una beta fenomenal porque se ha escrito muy poco de esto. Hay muchísimos libros de autoayuda, cómo, ¿no? Cómo respirar mejor, cómo hacer yoga, cómo Sí, no, pero relajarte, esto no es cómo... eso. Esto no es de Pero esto no autoayuda, es esto es eso, un ¿no? trabajo periodístico. Es sobre cómo qué podemos hacer en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros países, como políticas públicas para aumentar la felicidad. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, que se están haciendo en otras partes del mundo, que podemos copiar, ¿no? Sin duda alguna, yo te felicito y te auguro, ¿eh? Sigo con el dedo en el renglón que va a ser bestseller, sin duda Bueno, ya alguna. lo es, ¿Ah, ya ya lo es? es. Sí, claro. ¿Y me Sí, explicas sí, la madrina que tienes, que soy yo? en varios países ya, o sea, en Argentina ha estado número uno durante varios Qué meses. bien, qué bien. En México estuvo, no sé si está todavía entre los primeros 5 o 10, pero es bestseller, claro que sí. Me da tanto gusto, es un trabajo periodístico que todos quienes me escuchan y me ven y están aquí con nosotros, Andrés, tienen forzosamente que leer cómo salir del pozo. Ah, Es una obligación y te voy a decir porque si no lees cómo salir del pozo, no estás entendiendo el mundo actual. Y el mundo no, actual va a empezar a tener un problema serio de salud mental que pues solamente leyendo cómo salir del pozo vamos a sacarnos de los pelos de ese pozo. No hay de otra. ¿Estás de acuerdo? te Querido agradezco Andrés, mucho, Fernanda, y tú fuiste una de las primeras que lo descubriste. eres un encanto. Dime. Yo volé a Miami para poderte entrevistar antes de que Así saliera del es. horno. Lo leí Fuiste la en, primera, si mal no recuerdo. sí, lo leí en PDF. De hecho, no estaba impreso todavía. Lo leí, tu copia, por decirlo así, para poder ir a Miami y entrevistarte. Fue la primera entrevista que Sí, diste de cómo salir del pozo. sí. Ahí está en YouTube todavía. Me da mucho gusto, mi querido Andrés. Oye, giro de 180 grados, Andrés Oppenheimer. Estoy viendo las imágenes del Golden Gate. ¿Ya las viste? No, Las protestas contra Israel. no, no lo he Todos visto. los coches, o sea, haz de cuenta que el Golden Gate, de punta a punta, separaron coches en forma de protesta. Está lleno el Golden Gate. Es una forma de protesta, pues, que nunca se había visto. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa Bueno, con el ataque de Irán a Israel? Esto es inédito, ¿no? bueno, o sea, es inédito, Fernanda, el tema del que me acabas de decir que no sabía porque estaba escribiendo otra cosa, no leí las noticias en la última media hora, pero, o sea, es irónico, ¿no? Que Irán ataca a otro país soberano Uy, y muchos países, o sea, en lugar de criticar a Irán, critican a Israel. Fíjate que el fin de semana, después de este ataque de Irán con 200 misiles y cohetes a Israel, todas las grandes democracias del mundo, el grupo de los G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá, condenaron categóricamente, sin vueltas. Dijeron, condenamos inequívocamente el ataque de Irán contra claro. Israel y expresaron su solidaridad con Israel. Lo mismo hizo la oficina del secretario general de la OEA, emitió una declaración diciendo que la OEA condena categóricamente el ataque de Irán a otro país soberano y también señaló su solidaridad con Israel.
Pero otros países como México, Brasil, Colombia, Uy, emitieron declaraciones, o sea, convocando a la paz, no condenando explícitamente a Irán. Y eso, esta mañana en su mañanera, el presidente López Obrador dijo, ojalá no escale el conflicto en el Medio Oriente. Eso lo dijo en su X, en su cuenta de Twitter. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento o muerte. Claro que lo es. Hoy en su mañanera dijo, la postura es no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra. Cierro comillas. Es un poco parecido, Fernanda, a la postura que tomó México y Brasil cuando la invasión rusa a Ucrania. Pero la pregunta que me hacen funcionarios de Estados Unidos, de Alemania, de otras democracias que están condenando enérgicamente este ataque unilateral de Irán a Israel, es si la neutralidad no sienta un precedente para que cualquier país invada a otro. O sea, si no vamos a protestar porque Rusia invade Ucrania, o cuando Irán ataca a Israel, no estamos sentando un precedente para que Rusia se tome Polonia o para que Estados Unidos se tome Baja California. exacto, exacto. Además, Fernández, está el tema de Irán, ¿no? ¿Cómo surge la pregunta que también hacen los funcionarios de Estados Unidos y de otros países, de cómo presidentes que se autodominan progresistas pueden tolerar, o en algunos casos, como en el de Bolivia, apoyar abiertamente, ni hablemos de Cuba y Venezuela, al régimen de Irán, ¿no? Que es el régimen más jurásico del mundo. Fíjate, Fernanda, yo sé que tú eres una Dalit de los derechos de las mujeres. Estaba leyendo anoche un artículo que salió en septiembre en la revista Time y decía que en Irán las mujeres no solo están obligadas a usar el velo, cosa que sabíamos ya, sino que no pueden bailar en público, no pueden andar en Sí, es bicicleta, terrible. no pueden ir a actos deportivos masivos, o sea, no pueden ir a una cancha de fútbol, no pueden ser juezas o presidentas, deben estar sentadas en la parte trasera del autobús, ¿no? O sea, te Terrible, recomiendo leer este terrible, artículo terrible. en la revista Time. Anquilosado, primitivo, retrógrada. Se las puede, se las puede obligar a casarse a los 9 años y sus testimonios judiciales y herencias valen la mitad que la de los hombres. Revista Time, septiembre pasado. Y ahora, hace pocos días, una misión investigadora de las Naciones Unidas, lo pueden encontrar en Internet, el 8 de marzo, dictaminó que las mujeres y niñas sufren graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Irán, muchas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad. Y citan el caso de hace 2 años, de esta joven de 22 años, Gina Amini, que Ujú. fue arrestada por la policía moral de Irán por oponerse a llevar un velo, hijab, en el rostro, y la mataron. Bueno, entonces, Fernanda, o sea, tú puedes decir quién empezó esto. Irán dice que lo suyo fue una retaliación por el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco, donde mataron a un alto funcionario militar de Irán, pero de nuevo, ahí es donde salían los ataques a Israel de Hezbollah, que es un grupo terrorista armado y dirigido por Irán. El hecho es que esto fue un ataque unilateral de un país a otro, como Rusia a Ucrania, un país soberano a otro país soberano. Si vamos a ser neutrales ante esto, Fernanda, preguntan funcionarios de estos países del G7, estamos abriendo un precedente para que volvamos al medioevo, para que volvamos a la regla del más fuerte y cualquier país puede invadir a otro. Es que fíjate, Guatemala, República Dominicana, o sea, países que tienen niveles de pobreza importantes, hicieron su declaración. Honduras, ¿no? Argentina, Con Xiomara Castro, Argentina. Argentina, Ecuador, Chile. Y fue muy enérgico porque saben qué significa la diplomacia en el mundo y que esto, pues evidentemente,
de diplomacia no tiene nada y abre puertas a guerras impensables y además duraderas, porque esto no se Yo creo acaba que en en el 1 o 2 tema de días. Israel, yo creo que en el tema de Israel, Fernanda, siempre hay excesos, obviamente también hay excesos de parte de Israel, pero acá hay que tener en cuenta una cosa. Un lado, Hamas, no digo los palestinos, digo Hamas, que es un grupo terrorista, hay que diferenciarlo de los palestinos, tiene como misión en su constitución la destrucción del Estado de Israel. Irán, lo mismo. Israel no tiene en ninguna de su legislación el propósito de aniquilar al pueblo palestino. Del otro lado, sí. Entonces, empecemos por el principio y terminemos con los países que tienen como su misión destruir a otros. Porque si vamos a permitir eso, bueno, de nuevo, abrimos una caja de Pandora. Andrés, en minuto y medio que nos queda, rumbo a la elección de Estados Unidos para noviembre, ¿esto le perjudica, este hecho le perjudica en algo a Biden? Hoy sí, Fernanda, pero en seis Uy, meses, quién sabe. Estamos en un mundo de ya tan vertiginoso. Mira, la semana pasada estábamos hablando de la invasión de Ecuador a la Embajada de México en Ecuador. Hoy ya parece como si hubiera pasado hace 5 meses. Si esto sigue, claro que sí, que va a ser un tema electoral. uy. Pero yo te diría que hay una buena chance de que, como tantas veces antes en el Medio Oriente, esto sea un titular de una semana hasta que venga el próximo ataque en quién sabe cuándo y vuelva a las primeras planas. Caray, pues las elecciones parece que alteran el mundo para no perder el poder. Gracias, mi Y querido. cambian todos los días las cosas. No, Gracias, no, Fernanda. no, cambian todos los días. Pregúntanos por acá. Sí sabes que en México han matado a más de 50 candidatos, ¿verdad? Sí, Pues es una sí. locura, Andrés. Es verdadero, es lo que hacen por el poder, poniendo en riesgo al propio país. Es brutal. ¿En cuántos países hay elecciones? ¿En 80, 70 este año? Sí. Bueno, Fíjate. en los principales, en Estados Unidos, en México, en Exacto. varios asiáticos, o sea, sí. Caray. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Andrés. Buen vuelo a Bogotá y buen regreso a casa. Gracias, Fernanda. Buena semana. Gracias, igualmente.